independientemente. Entonces me he olvidado cómo es, pero estando ya donde Roland y Daniela, cada mañana ellos despierten a los chicos, colegio, ¿no? Hay que levantarse a tal hora para alistarse, para eso, para lo otro, ¿no? Los niños, prefieren, requiere que la mamá o el papá está allí cada día despertándoles. ¿Por qué? Porque ir al colegio no es tan chévere, ¿no? A menos que uno es un poco raro y le gusta el colegio, ¿ya? ¿Okay? El sábado, levantarse para el deporte o para la piscina, eso es otra cosa, es fácil despertarse para eso. Pero en cuanto a lo que requiere disciplina, entonces requiere a un maduro despertar a tal persona. Y Pedro dijo, yo voy a hacerlo para ustedes. Entonces, pilas. Sus ancianos, sus pastores, las mujeres de edad en la iglesia que están ayudando a las jovencitas, debemos respetar a esas personas. Están allí despertándonos, sacudiéndonos un poco para nuestro propio bien. ¿Okay? Entonces, debemos entender eso y eso es el presente. En cuanto al futuro, en versículos 14 y 15, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando escribió esas palabras? Y yo sé cómo será. Y la historia nos cuenta que él eligió ser crucificado boca abajo. No hay prueba de eso, pero suena, porque Pedro es tan maduro ahora y era un pescador, era un hombre de carácter que probablemente amaba a su Señor suficientemente para pedir eso. No solamente crucificado, pero boca abajo encima, ¿no? Y él sabía que su vida ya, Nerón en el gobierno, mucha persecución en contra de la iglesia, y entonces enfocado en los líderes, y él conocido como los grandes líderes, entonces sería pescado como número uno para ser perseguido y martirizado. Pero él dice allí como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo veo eso como alivio. Pedro dice, yo sé que seré crucificado. Es lo que Cristo me dijo al lado del lago de Galilea. Pero Él me dijo eso. Entonces es un privilegio poder sufrir por Él. Filipenses capítulo 3, Pablo dice lo mismo, ¿no? Y nosotros, por lo menos yo, tiendo de huir de la persecución, ¿no? Yo viajo por muchos lugares en el mundo, algunos lugares un poco peligrosos, otros lugares muy difíciles para los creyentes, y siempre cargo aquí una bolsita adentro con mi pasaporte y mi dinero y mis tarjetas, etc. Y entonces estoy allí en tal país y entonces cada 2 horas sí, mi tiquete está allí, yo puedo salir el viernes, ¿ya? Donde la perseverancia de los versículos antes de quedarse allí hasta versículo 14 y 15, la muerte. Padres, estamos dispuestos a enviar a nuestros hijos a las misiones a morir, no a volar de la situación en el momento de la mera persecución. ¿Dónde hay? Es fácil leer esas 7 virtudes en los primeros versículos. Cuán chéveres, porque estamos aquí sentados muy cómodamente, estamos esperando un poco el almuerzo y después regresar para otra charla de Jaime. ¡Qué mejor día podemos pasar que eso! Pero es otra cosa estando en el campo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros visitamos el Chocó para levantar las iglesias débiles allá? Y no queda muy lejos de aquí. Podríamos ir en 8 horas y estar allí para ayudar a los hermanos. Pero hay la ELN. Pero también hay Jesucristo. Es fácil hablar de cosas. Versículo 15, también yo procuré con diligencia. Ahí está la palabra otra vez. Que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el año 1956, 5 misioneros estaban alcanzando una tribu no alcanzada con el evangelio en Ecuador. Uno era mi tío, Jaime Elliot era otro.
ellos fueron martirizados. En ciertos lugares son conocidos hasta hoy en día. Y gloria a Dios por el evangelio que después de ellos sí ha llegado allí. Hay iglesias nuestras en esta zona de la selva del Ecuador. Pero su hermano mayor de Pedro, mi papá, fue al África por 25 años, luego enseñaba misiones y preparaba misioneros en la Universidad de Emmaus por 35 años. Tiene exalumnos en más de 50 países del mundo. Ha escrito ahora como 12 o 15 de los cursos de Emmaus que van a seguir por 30 o 40 años más si el Señor no regresa. Y ustedes tienen uno en la mano. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el héroe? ¿Mi tío, quien era mártir? O mi padre que va a cumplir 90 años de edad el 11 de junio y todavía viene cada mañana a la oficina. Tiene la oficina frente a la mía. Y ahí está ahora con problemas de ojo a veces, pero ahí con su lupa todavía mirando la Biblia para seguir escribiendo. Está escribiendo un curso sobre Jeremías en el momento. Si va a lograr terminarlo antes de morir, yo no sé. Pero lo que Pedro dice aquí, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué herencia vas tú a dejar? Eso es la piedad. No de alguna forma aguantar esta vida hasta que el Señor me quita. Yo conozco casos de hombres y mujeres que han muerto jóvenes. Yo tiendo a pensar que el Señor dijo, oh hermano, mejor que estés más cerca a mí para no causar más problemas allí abajo. En el año, los fines de la década de 50, mis papás estaban estableciendo la primera asamblea en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, entre la gente Zulu. Y tenían que viajar por unos meses y la iglesia estaba en caos. 4 ancianos luchando entre ellos mismos. Y mis padres se fueron a los Estados pensando, cuando regresamos en 4 meses vamos a iniciar desde ceros, porque nada, eso va a explotar. Regresaron 4 meses después y el Señor había llevado a los 4. Y jóvenes, 40 años, 50 años de edad, enfermedad, accidente, los 4 fuera. Y el movimiento de las asambleas de los hermanos en Durban siguió y estuve allí en abril de este año y hay 12 asambleas entre los Zulu y allí hasta hoy en día. Sí, cuidado. 1 Corintios 11 habla de eso también, ¿no? Entonces eso es el recordatorio de la palabra. Debemos seguir enseñando a otros. El testimonio de la palabra en versículos 16 a 18. Entonces habla de la majestad de la palabra, no solamente la memoria de ella, pero ahora la palabra de Dios realmente para nosotros es majestuosa. Realmente apreciamos, realmente no venerando el papel y el cuero, la pasta de cuero que tú has comprado, que es lindo, ¿no? Pero una Biblia de cartón funciona también. Es la palabra de Dios. Es lo que dice, es lo que él quiere decir que es majestuosa. ¿Okay? Entonces Pedro acusa a ellos en versículos 16 diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que nosotros vemos aquí, y por tener todo el libro en manos, sabemos que Pedro está comenzando a abrir la puerta para dar flecha a los gnósticos, a los de la nueva era. Está comenzando a poner bases para entonces ir con todas sus armaduras contra los falsos. Entonces está comenzando la acusación aquí. ¿Ok? Entonces, fábulas artificiosas. Escuchamos eso en algunos de nuestros enlaces cristianos hoy en día, ¿verdad? ¿Okay? No, dice Pedro. Si tú quieres ver algo grande, no creas a ellos con sus cuentos de ángeles y luchas y cosas magníficas. Yo
Mateo 17, he visto al Señor Jesucristo transfigurado. Yo tenía un pedazo de entendimiento de su gloria eterna y ni puedo explicarlo en palabras humanas. Y cuando Pablo fue allí y también Juan tenía una experiencia similar, entonces ellos fueron prohibidos de tratar de ponerlo en palabras por si acaso erran en la forma de explicar cómo es la majestad de Jesús. Entonces cuidado con los cuentos, con las ideas, con las fábulas de los falsos, ¿ok? No. La autoridad de su testimonio en versículos 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿okay? Tanto en su bautismo como en la transfiguración y hasta en la cruz, ¿okay? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese versículo está mostrándonos algunas de esas doctrinas fundamentales. La Trinidad. ¿Okay? El Espíritu Santo descendiendo sobre él. El Padre hablando en voz alta. Y allí el humano mismo, pero deidad corporal. Entonces eso es evidencia de la gloria. ¿Quién de los gnósticos? ¿Quiénes de las religiones? ¿El budismo tiene algo similar de eso? ¿El islam puede tener o tiene en su historia algo así? No. Y ni la nueva enseñanza gnóstica de prosperidad, ¿no? Si tú des 20 al Dios, Él te da 100 a ti. Mentira. Eso es humanidad. Eso, y si quieres gloria, entonces fíjense en la majestad de Jesús como se ve en la Biblia. Pedro vio su gloria. Pedro oyó al Padre dándole honor y gloria. ¿Okay? La majestad de la palabra de Dios. Él oyó, la palabra. Nosotros tenemos el privilegio de leer la misma palabra. Hay mucha diferencia entre Pedro estando allí en la transfiguración, escuchando: este es mi Hijo amado en quien tengo mucha complacencia. O nosotros aquí en nuestras Biblias leyendo las mismas palabras. Si quieres escucharlo en voz alta, léelo en voz alta. ¿Ya? Hermanos, nosotros a veces, si yo pudiera, si yo tuviera, sí. No, hermanos, ahí está. Está en las manos. La palabra de Dios. ¿Ok? Tengo aquí 55 versiones de la palabra de Dios. ¿Ok? En varios idiomas. ¿Okay? Y entonces, pero si yo estuviera, si Dios me hablara, si yo tuviera esa experiencia, solamente necesito tanta música para entonces preparar mis emociones para que yo pueda recibir. Ay, basura. No. Ponte a solas con Dios y pídele hablarte. ¿Okay? Pedro oyó. Nosotros podemos oír. Número 6, la inspiración de la palabra. Mira, aquí no es la prédica que es inspirada, es la palabra que es inspirada. No es Pedro quien estuvo inspirado, sino la palabra es inspirada. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Sí, dice Pedro, yo escuchaba la palabra desde el cielo, la misma voz del Padre. Wow, ¿y qué privilegio es eso? Entonces, cuando Pedro fue al cielo, después de su crucifixión, el papá celestial dijo: hola, Pedro. Sí, esa es la voz que escuché. ¿Yeah? Y todavía Pedro no pudo verle, porque el Padre no es visible, porque Él es Espíritu. Pero Pedro vio a su Hijo, y escucha al Padre hablando a su Hijo, y escucha al Hijo hablando al Padre. ¿Yeah? Y entonces nosotros también, aquí en versículo 9, tenemos la palabra profética más segura. ¿Okay? La palabra de Dios. ¿Okay? La iluminación de Dios, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow, qué versículo. Mira la profecía segura por los profetas y los apóstoles. Información del canon, o sea, la palabra completa. Que tenemos, y demoraba unos 300 años para los duros, entonces guiados por el Espíritu Santo decidían, sí, Santiago sí es parte del canon, ese apócrifo, libros del apócrifo no. Okay. Y entonces, pero viene por la profecía segura, viene por la profecía, en cuanto a la profecía futura, enfoca en lo que Dios necesita decirnos. Okay. Y la venida de Cristo todavía es futura para nosotros. El lucero de la mañana todavía está por aparecer. Okay. Y entonces, en el corazón, en el momento de la salvación, en el aire, en el momento de rapto, montado sobre un caballo blanco en el momento de su regreso para establecer su reino sobre esta tierra. Okay. Él es el lucero. Tal como en la madrugada, si uno se levanta temprano para orar, entonces todavía oscuro afuera, se ve justo cuando en el horizonte se muestra un poco de luz, todavía hay una estrella, ya la estrella de la mañana, que uno puede ver. Es la anticipación que el sol se levanta. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos la profecía que identifica a Cristo, que da la promesa que no solamente será el lucero, pero Él va a ilumbrar todo, ¿no? Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Es suficiente para entender todo lo que Dios quiere decirnos en la actualidad. No necesitamos más. ¿Okay? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Él puede decirte tu voluntad para la actualidad por medio de conocerle y por medio de escuchar su palabra. Okay. Y si alguien añade palabra adicional, dice el fin de Apocalipsis, el apóstol Juan, hay una, ¿qué? Maldición para esa persona. Okay. No se añade a la palabra de Dios. Dios nos ha de declarar todo lo que necesita. Ahora Él aplica la palabra a nosotros. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él interpreta la palabra para nosotros y nos dice, nos hace entender lo que debemos hacer. Pero revelación nueva no hay. Okay. Entonces nosotros estamos esperando eso. Porque la palabra de Dios vino por inspiración. Okay. No se basa en una cuestión de interpretación propia, Pedro dice aquí. No es privada, no es personal. Pedro está diciendo, no es mi palabra, me fue dada. Hasta que Jesús mismo dijo, yo lo que digo no es de mí, sino mi Padre me da todo lo que debo decir. Wow, eso es sumisión entre la Trinidad. Eso es inspiración. Jesús fue inspirado en ese sentido. Y entonces el Espíritu Santo es utilizado para entonces inspirar a Jeremías y a Moisés y a Pablo y a los demás autores de la palabra de Dios. Y debemos entonces ver la majestuosidad de la palabra y entonces venerarla en el sentido que, esa es palabra de Dios para mí hoy. Y cuidado cómo la leas, ¿no? Porque si lo leo muy rápido, bonito, eso es para María, bonito, eso es para Juan. Muy fácil hacer eso. Más bien, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué quiere decir eso para mí? Señor, ¿qué debo hacer con eso? Hay un pecado para arrepentirme. Hay un mandato para cumplir. Hay alguien a quien debo ofrecer algo que me has dado con esa alimentación espiritual esta mañana. ¿Okay? No es privada. Es únicamente a través del Espíritu Santo, a través de un mensajero divino, no meramente humano. Y impresionante como la inspiración todavía deja
personalidad del autor ser visto y a la vez decir la perfecta verdad de Dios, porque la forma en que Pablo escribe y la forma en que Pedro escribe muestra su personalidad. Los que entienden los idiomas originales